efectivamente aquí en Perú se han cumplido 70 días ya del gobierno de Dina Boluarte, 70 días de mucha tensión, mucha crisis, mucha violencia. Efectivamente han habido varias masacres. La Misión Internacional de Derechos Humanos estuvo aquí la semana pasada y creo que su trabajo ha sido fundamental para recoger esa información que los medios aquí están silenciando y que el Poder Judicial y la Fiscalía no están investigando como debiera ser. Entonces creo que eso es importante de resaltar. Y bueno, en la escena política la crisis sigue en desarrollo. Dina Boluarte ha abierto esta semana una ronda de conversaciones con líderes de partidos para tratar de acordar una fecha de adelanto de elecciones. Al momento actual no hay nada de adelanto de elecciones, el Congreso no se ha puesto de acuerdo, no está cediendo a ninguna de las demandas de la población movilizada. Y bueno, Dina no quiere renunciar y dice que más bien le corresponde al Congreso adelantar elecciones. El Congreso dice que si ella renuncia, se adelanta todo, es digamos, se acelera el proceso, porque lo que dice la ley es que si renuncia ella, en 6 meses automáticamente hay elecciones, y seguimos en este impasse, ¿no? En este impasse en el cual no ceden las fuerzas en el Congreso, y creo que la apertura de esta ronda de diálogos con sus aliados en el Congreso, el fujimorismo y la ultraderecha, evidencia primero ese cogobierno. Ella está gobernando con los partidos que perdieron las elecciones, que boicotearon el gobierno de Pedro Castillo y que hoy han recuperado el poder, ¿no? Que nunca quisieron perder. Entonces ella está reuniéndose con Keiko Fujimori, han dicho que van a insistir en una fecha para adelantar a fines de este año. La legislatura del Congreso se termina mañana. Si mañana no se ponen de acuerdo en una fecha, no hay fecha hasta el 2025. Entonces estamos en una situación muy tensa y complicada. Hoy día recibió a las otras 2 bancadas de ultraderecha con las que gobierna, Avanza País y Renovación Popular, del actual alcalde de Lima, otro ultraderechista. Y bueno, han ido en la misma línea de tantear un adelanto de elecciones. Además, han propuesto una amnistía para los militares y policías involucrados en estos crímenes que hemos visto en las últimas semanas. Y bueno, ese es un poco el escenario, ¿no? Vamos a ver mañana en qué termina esta negociación por encontrar una fecha de adelanto de elecciones. Anaí, volvamos un momento al 7 de diciembre, día que es derrocado Pedro Castillo, para una cuestión de análisis, ¿no? Por un lado, te quiero pedir que nos cuentes qué rol, qué lugar tenía Dina Boluarte, teniendo en cuenta que era la vicepresidenta de Pedro Castillo, y por otra parte, siguiendo esa línea, si pensás que en ese momento había indicios de que la crisis se iba a desarrollar de la manera que vemos que se está desarrollando. Sí, la semana pasada el diario El Salto pudo publicar una entrevista a Pedro Castillo, la primera que da, además, una entrevista escrita, más o menos intermediada por sus abogados, pero es una entrevista muy reveladora porque efectivamente confirma lo que sabíamos, ¿no? Que conocimos a Dina Boluarte en campaña. Ella es puesta como vicepresidente por el presidente del partido, en ese entonces Vladimir Cerrón. No es una figura de la política peruana, no era una dirigente social tampoco, era una funcionaria de un sindicato estatal y se le da ese lugar, ¿no? Como digo, no tenía ninguna trayectoria, era una incógnita. Y apenas se ganan las elecciones, ella exige un lugar en el gabinete y se desempeña a los 16 meses de gobierno como ministra de Desarrollo Social. Una gestión absolutamente mediocre, deslucida. Ella no hizo ningún cambio, estuvo en el asiento ministerial bastante, como digo, deslucida. Y bueno, siempre muy individualista, es lo que también dice el presidente Castillo en esta entrevista, ¿no? Una persona bastante individualista que nunca trabajó de manera colectiva. Y bueno, que vimos ya las últimas semanas este acercamiento a las bancadas y los congresistas de derecha que estaban trabajando activamente para destituir al presidente Castillo, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno de Dina Boluarte es algo que ya venían cocinando estos grupos de derecha y ultraderecha que presentaron 3 mociones de vacancia en 15 meses, o sea, una cada 4 meses, o sea, su decisión siempre fue sacar a Castillo. Y el rol que jugó ella, y por eso la gente le dice traidora y usurpadora, fue clave, porque ella públicamente se comprometió a renunciar si el presidente era destituido. Y pudo haberlo hecho. El 7 de diciembre ella pudo haber, si ya no le quedaba otra que asumir la presidencia, haber simplemente juramentado temporalmente
por 5 meses, ¿no? O haber renunciado para que se facilite el adelanto de elecciones. ¿Ella qué hizo? Ella juramentó hasta el 2026, nombró en su gabinete al fujimorismo y a la gente que perdió las elecciones, sacó el ejército, militarizó todo. Entonces ya era un gobierno que desde el primer día estaba concesionado a la derecha y la ultraderecha y a un régimen cívico-militar restaurador. Yo creo que estos grupos que perdieron las elecciones, que perdieron el poder por 16 meses, estaban desesperados por encontrarlo y ella fue funcional, se prestó a esos intereses. Entonces yo creo que nunca hubo posibilidad de que fuera de otra manera. Era un gobierno abiertamente, como digo, restaurador, autoritario y lamentablemente, pues además, asesino, ¿no? Lo que hemos visto no lo veíamos desde los 90, o sea, estos 63 peruanos desarmados, asesinados, casi todos con balas militares y policiales, es una cuestión que nos está conmocionando mucho también como país, ¿no? Bien, Anaí, yo quería preguntarte, sí, particularmente sobre las protestas, cómo están funcionando, sí, en la actualidad, y también preguntarte particularmente sobre el rol de las organizaciones sociales, los sindicatos y también de los partidos de izquierda en estas protestas que se están manifestando en todo Perú. Bueno, las protestas estallaron el primer día, el mismo 7 de diciembre ya teníamos algo que no se imaginaron. Yo creo que Dina Boluarte y la derecha pensó que la gente se iba a resignar, iba a asumir que ya ellos eran el gobierno y iban a gobernar tranquilos. Y lo que estalló más bien fue una rebelión desde abajo, muy popular, muy... Además, este es un componente fundamental indígena y rural. El epicentro de la protesta ha sido el surandino, ha sido Puno, donde lamentablemente, dada la fuerza de la protesta, el gobierno arremetió, asesinó a 17 personas en un día en Juliaca, una jornada macabra, el 9 de enero, en Ayacucho, donde también asesinaron a 10 personas. Entonces, la fuerza de la movilización ha tenido un epicentro en el sur andino, un componente rural, indígena, campesino. Se reivindica esta idea de que no solo son el 7 de diciembre, son 500 años. O sea, hay una rebelión que va más allá de lo inmediato, ¿no? Ya no es solamente Dina renuncia, cierra el Congreso, Libertad Castillo, es un cambio integral de esta sociedad excluyente que hemos tenido y de ahí la demanda de una nueva constitución. Yo creo que el rol fundamental, el protagonismo lo tienen las regiones, lo tienen las poblaciones, las comunidades, los pueblos indígenas, las provincias. Los partidos de izquierda yo diría que no tienen ahorita mayor relevancia, ¿no? Perú Libre tiene en el Congreso unos 15 diputados que le quedan, están ahí negociando si se van o se quedan, los otros partidos no tienen inscripción. Entonces yo diría que esta no es una cuestión ideológica de derecha e izquierda, esta es una rebelión básicamente popular, como digo, rural, indígena, de ese Perú informal y precarizado que se había ignorado sistemáticamente y que es el que eligió a Pedro Castillo. De ahí también la reacción de ellos, o sea, votamos por uno de los nuestros, le boicotearon el gobierno, nos lo sacaron, y ahora nosotros queremos ser protagonistas, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Muchos se desplazaron a Lima, vinieron a Lima a protestar, están algunos en Lima. Obviamente son 70 días, la protesta tiene distintas intensidades. El día de mañana empieza un paro macrorregional en el norte del país, que ha estado menos convulsionado que el sur. Se van a sumar regiones como Cajamarca, como La Libertad, Lambayeque. Entonces, la protesta continúa, ¿no? Los poderes están apostando a que la gente se canse, se desgaste, pero no pierden esta determinación de seguir movilizadas hasta que se escuchen sus demandas. Anaí, para finalizar con la entrevista y focalizando en la represión y persecución que actualmente se está llevando adelante sobre los manifestantes, te quiero preguntar, teniendo en cuenta que está claro cuál es el rol del gobierno, del Congreso, también de los medios de comunicación, te quiero preguntar cuál es el rol que está jugando en este momento el Poder Judicial, teniendo en cuenta que por un lado hay decenas de asesinatos que por el momento están impunes, pero que además también hay decenas o cientos de manifestantes detenidos. Sí, lo que tú preguntas es fundamental porque tanto la Fiscalía como el Poder Judicial han jugado un rol político no de ahora, desde el gobierno de Pedro Castillo. La fiscal ha sido una persona muy activa y la Fiscalía una institución muy activa para empapelar al presidente con abriendo carpetas fiscales, investigación que nunca se hizo un presidente en funciones. Entonces ya veníamos con una Fiscalía muy politizada,
muy en concordancia con los grandes medios de comunicación y el Congreso para destituir a Castillo. Y este papel lo está siguiendo ahora, ¿no? Están criminalizando la protesta social, se está judicializando líderes sociales que participan en la protesta, y tanto la Fiscalía como el Poder Judicial están jugando un rol muy peligroso y antidemocrático. Ayer se han dictado 30 meses de prisión preventiva para 2 dirigentes que tenían menos de $200 en el bolsillo y que, según la Fiscalía, esto expresa que estaban financiando la movilización y que el dinero viene de la minería ilegal, el terrorismo. Entonces están forzando una serie de figuras para ir contra el legítimo derecho a la protesta y, como digo, judicializando y encarcelando dirigentes. Los dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, una organización con casi 40 años, están en estos momentos también en prisión preventiva. Entonces, ese es un escenario muy, muy complicado. Yo creo que cuando en algún momento esto pase, haya un escenario de nuevas elecciones, vamos a tener que revisar y que ver cómo el Poder Judicial pudo actuar de esta manera, además con un componente racista muy fuerte. Aquí lo que dice la ley es que las personas tienen que expresarse en una audiencia en su lengua. El quechua es una lengua que la habla el 40% de la población, y sin embargo no han querido dejar que las audiencias sean en quechua. Han dictado prisión preventiva a personas que han puesto una dirección su comunidad campesina, porque dicen que esa no es una dirección que valga. Entonces estamos viendo también toda esta estructura racista y clasista del Estado peruano que habíamos negado, ¿no? Y esto es algo, como digo, que nos lleva justamente a esta necesidad de un cambio más profundo y esta demanda de nueva constitución, de un nuevo pacto social que hacen las mismas organizaciones. Bien, te agradecemos por este contacto y obviamente te preguntamos por lo que está hablando también de otras latitudes de Latinoamérica. Estamos hablando también de los pronunciamientos de otros países como Colombia, donde Gustavo Petro estuvo diciendo, denunciando la represión de la policía de Perú, y desde el Congreso se lo está acusando o queriendo acusar de persona no grata, ¿sí? ¿Cuál para vos fue el rol de los otros países de Latinoamérica en este conflicto y cuál debería serlo teniendo en cuenta la gravedad del asunto de toda la situación que está pasando y atravesando Perú? Yo creo que este tema es fundamental, ¿no? Quien primero que nadie llevó una voz crítica fue Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, ¿no? Ha tenido un rol fundamental desde el primer día denunciando este atropello a la democracia, asiló a la familia de Pedro Castillo. Gustavo Petro también, ¿no? Y ya ayer lo declaró el Congreso persona no grata, el mismo Evo Morales también lo han culpado de todo. Entonces hay acá una tendencia, una actitud de la derecha a culpar a los líderes externos. Y creo que más bien hoy día, por ejemplo, 118 congresistas de 14 países afiliados al Foro de Madrid han sacado un pronunciamiento para fortalecer, para respaldar a este gobierno, ¿no? Entonces yo creo que también esto se inserta en una disputa geopolítica, pero más allá de las consideraciones geopolíticas hay temas fundamentales de respeto a los derechos humanos que los países de la región tendrían que hacer valer. Y yo creo que sí es clave el rol de la comunidad internacional, la denuncia que se haga a estos atropellos que estamos viviendo. Como decía, estamos hablando de 63 vidas humanas, 6 menores de edad, casi 300 personas heridas y casi 40 personas que van a quedar inválidas de por vida por el impacto de las balas, de las bombas lacrimógenas en las protestas, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, que la comunidad internacional se pronuncie de una manera más contundente frente a lo que está haciendo este gobierno de manera tan represiva y tan autoritaria, ¿no? Yo creo que no podemos dejar pasar algo así como si fuera parte de una democracia en plenas funciones, ¿no? Entonces sí creo que esperaríamos y seguimos esperando una voz más fuerte de la comunidad internacional, ¿no? Que condena estas violaciones a los derechos humanos y llame también a que se restablezca la democracia en Perú, porque no estamos viviendo en estos momentos en condiciones democráticas.